charreta, de charreta, una charla sin igual. Espacio patrocinado por Grupo Fandos, Hotel Isabel de Segura, Grupo Terrán, Cerámica Domingo Puntere Hijos y Estudio Global Yuch Asesores. En colaboración con Cámara de Comercio, Diputación de Teruel e Instituto de Estudios Turolenses. Ser aragonés es más que un gentilicio, es un sentimiento. Ser aragonés es almorzar con la peña y terminar comiendo migas, borraja con patatas y frutas de Aragón. Es ir con la charanga y volver con menos dinero, pero con el corazón lleno y 1000 anécdotas para contar. De Aragón y de la comarca cuya capital dicen que si vas te enamoras. Alberto Izquierdo, muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias a ti por invitarme. Muchísimas gracias. ¿Qué tal estás? Súper bien, muy contento. Para quien todavía igual no te conozca de forma más cercana, ¿cómo se define Alberto Izquierdo? ¿Cómo te definirías? Pues como una persona muy normal, un turolense enamorado de Teruel, con muchas ganas de contarle al mundo todo lo que sabemos hacer aquí, aunque algunos estén empeñados en decir que aquí se vive muy mal y que no hay de nada. Yo soy de los contrarios, de los que piensa que lo más maravilloso que hay en Teruel, precisamente su gente, es el territorio y es poder vivir aquí en un lugar que yo creo que es incomparable. Si no te hubieras dedicado a la política, ¿a qué te hubiera gustado dedicarte? Yo me he dedicado toda la vida, he compatibilizado la política con la agricultura y la ganadería, que es a lo que me he dedicado siempre. Sigo siendo autónomo, desde los 20 años he sido autónomo y sigo siendo autónomo y tengo la compatibilidad en las Cortes de Aragón para seguir desarrollando mi actividad agrícola porque, bueno, pues a eso es a lo que seguramente, supongo que me hubiese dedicado, no lo sé. Pero la verdad es que hasta hoy he conseguido compatibilizarlo, aunque a veces es bastante difícil. De eso hablaremos en más profundidad luego, porque bueno, has pasado por distintos cargos de la administración, de la política. Eres alcalde de Gúdar desde 2003 y has sido reelegido hasta la actualidad. Desde que yo nací, yo soy del 2003. Desde los 19 años. Yo tenía entonces 19 años, cumplí los 19 años el día que ganamos las elecciones por primera vez. Convirtiéndote en el alcalde más joven, ¿no? De El aquel alcalde momento. más joven de España que hasta el momento, que yo sepa, y según la Federación Española de Municipios, no ha habido ningún otro hombre ni mujer que haya sido alcalde antes de los 19 años. Alcalde de Gúdar, ¿qué significa Gúdar para ti? Pues yo creo que Gúdar para mí es mi todo. Es el principio, yo creo que será el final y es el lugar al que tienes que volver de forma obligatoria, no solo cuando necesitas respirar, sino cuando necesitas encontrarte, ¿no? Pues por muchas circunstancias he ido recorriendo, como bien has dicho, muchos cargos. En mi vida laboral y política, pues casi siempre he estado fuera del pueblo por trabajo, pero es verdad que siempre termino volviendo allí, siempre termino estando allí todo lo que puedo, e incluso más de lo que a veces puedo, porque me esfuerzo, intento quedarme, porque al final yo creo que te da paz estar en el lugar en el que quieres estar, ¿no? ¿Tienes algún recuerdo que nos puedas contar? Bueno, son muchos años, pero ¿alguno que quieras compartir? Recuerdos, yo creo que recuerdos en el pueblo de uno, yo creo que cada uno en su pueblo ha vivido los momentos más felices de su vida y yo creo que el momento más feliz que yo he vivido o de los momentos más felices que he vivido son esos días, 2 o 3 días antes de las fiestas, que es la semana estelar en la que todo el mundo no puede faltar, cuando estás preparando todo, cuando se están poniendo las barreras, el escenario, ayudando en las comisiones de fiestas. Buda es un pueblo muy pequeño en el que todo el mundo participa en las fiestas, todo el mundo ayuda y tenemos la suerte de tener unas comisiones maravillosas con gente joven, pero todos ayudamos. Entonces esos días previos en los que al final pues estás todo el día echando una mano, luego comes juntos, tomas una caña, yo creo que eso hace mucha patria y esos días para mí son maravillosos. Además, tienes una gran responsabilidad también en el gobierno de Aragón, siendo diputado de las Cortes de Aragón. ¿Cómo viviste ese momento? ¿Cómo lo asumiste? Hombre, para los que tenemos vocación política, yo siempre digo que a la política hay que venir a servir y no venir a servirse. Y los que realmente nos creemos la política, y para eso yo creo que es importante haber pasado por la administración local. Yo creo que el ser alcalde o concejal de tu pueblo, de tu ciudad, te hace ver la política de otra forma. Es mucha responsabilidad. Al final solo hay 67 hombres y mujeres que representan al pueblo aragonés y yo soy uno de ellos. Gracias a Teruel, gracias a los turolenses y porque Teruel y los turolenses y las turolenses quisieron. El Partido Aragonés solo tiene un diputado, por desgracia, y ese diputado es de Teruel,
y además en una situación súper complicada que vivimos como partido, que ya hemos resuelto y estoy seguro que vamos a superar, y ya hemos superado con creces, pero en aquel momento, una situación súper difícil, yo nunca me cansaré de agradecer a los turulenses y a las turulenses esa confianza que le dieron al que habla en este momento encabezando una lista electoral, y que ganamos las elecciones autonómicas en 49 municipios de la provincia, que ahí es nada. Yo eso creo que es una cosa que uno la llevará dentro toda mi vida, ¿no? ¿Qué has aprendido? ¿Con qué te quedas de todo este tiempo? ¿Qué es la mayor lección que te llevas de este tiempo? La mayor lección, que lo más peligroso que hay es la desinformación. El arma de destrucción, mayor arma de destrucción para nuestra sociedad es la desinformación. Eso es, deberíamos todos combatir con todas nuestras fuerzas contra eso. En un momento que cada vez ocurre más, ¿no? La desinformación. La desinformación es algo que a mí me sorprende, porque de verdad que yo tampoco soy una persona, y los que me conocen, yo no voy a contarte algo que no existe en mí. No soy una persona que se pase la vida leyendo ni viendo informes, ni soy una persona a la que le gusta estar mucho en la calle, hablar mucho con la gente, escuchar mucho las cosas, pero es verdad que me gusta informarme y me gusta conocer la realidad. Y me sorprende tremendamente cómo hoy la gente, sobre todo los jóvenes, solo fían su criterio a informaciones que muchas veces son absolutamente falsas. Yo veo en redes sociales, veo en TikTok vídeos que son absolutamente mentira. Y se está creando una sociedad absolutamente enfrentada, absolutamente polarizada, en la que lo único que nos sirve ahora es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, que es el pacto, el acuerdo, el entendimiento, el respeto, el intentar que todos vayamos a la misma velocidad, que nadie se quede atrás. Ahora lo que vale es el insulto, la agresión, el odio. Esa es, yo creo, la palabra que hoy, por desgracia, está conquistando nuestra sociedad. Odiar al de enfrente es el deporte nacional. ¿Cómo ha cambiado tu manera de ver Aragón? Hablabas de la política local y luego ya a la regional. ¿Cómo ha cambiado tu visión? A mí me gustaría que todos los aragoneses y las aragonesas tuviesen la oportunidad que yo he tenido de conocer Aragón. Yo creo que nos ayudaría muchísimo a los turolenses conocer Zaragoza y Huesca, a los oscenses conocer Zaragoza y Teruel, y a los zaragozanos conocer Huesca y Teruel. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces generan, en los últimos años, en la provincia de Teruel, ha habido gente que ha alimentado el odio hacia el resto de Aragón. Y lo ha conseguido en gran parte. En gran parte han conseguido que los turolenses nos sintamos menos que los demás, que los turolenses sintamos cierto complejo de inferioridad, cuando es absolutamente falso. Porque es que los de Teruel nos tenemos que sentir orgullosos de nuestra ciudad, de nuestra provincia, o sea, de un territorio que es maravilloso. Sin embargo, parece que algunos siguen empeñados, y lo han conseguido, yo creo que por poco tiempo, en vivir del lamento y del enfrentamiento. Es decir, en Teruel nos va mal porque en Zaragoza les va bien. Eso es mentira. En Teruel no se invierte porque se invierte en Huesca. Eso es mentira. En Teruel tenemos que ser capaces de convencernos qué pensarán los vecinos de Huesca cuando vean el aeropuerto de Teruel. También podrían decir, hombre, es que en Teruel, y no lo dicen. Esa es la diferencia. Porque aquí algunos se han encargado de fomentar el odio, la desinformación, para conseguir su objetivo, que es vivir de la política y no para la política. Además de político, mencionabas que eres autónomo. Entonces, ¿cómo ha influido eso luego a la hora de hacer política, ¿no? Hablabas que sí que te influye en parte a la hora de tomar decisiones. Mira, yo me acuerdo cuando hicimos el debate de electoral, que con la gente que preparamos el debate, me dicen, tienes que mostrar algo que sea muy tuyo. Y les dije, pues voy a llevar mis recibos de autónomo. Todos los recibos que he pagado en mi vida de autónomo, yo creo que eso me define. No considero que sea mejor ni peor que los que no lo han hecho, ¿no? Pero yo creo que sí que es cierto que pagar tu autónomo, tener tu negocio, dedicarte a la agricultura con lo que eso conlleva, con los años que hemos vivido tan malos de sequía, tal, al final todo eso lo que te da es una visión de la realidad. Yo creo que hay políticos y hombres y mujeres que se dedican a la política que no viven la realidad de la calle. O sea, yo entiendo que alguien que se dedica a la política y tiene un sueldo de ejecutivo y vive en esa burbuja del Parlamento, termina despegándose de la realidad. Y yo creo que a mí me ha ayudado mucho, y lo estoy convencido, seguir
en mi negocio, seguir en mi pueblo, seguir pagando el autónomo, seguir labrando la tierra, sembrándola, cultivándola, al final dedicándome a eso, pues que ha sido mi profesión, ¿no? ¿Y por qué digo que la política se viene a servir? Porque la política se viene a servir y por la misma puerta que se entra se sale. No hay que salir por la puerta giratoria porque no tienes nada, que eso es otro de los errores que se cometen en política. Hay gente que está en política porque no tiene nada. Como no tiene absolutamente nada, luego se aferra a la política con todas sus fuerzas. Creo que a la política se tiene que ir a servir y tienes que tener claro que es una interinidad, que estarás mientras los ciudadanos y las ciudadanas consideren pues, que eres útil para el desarrollo de su territorio. ¿Qué parte de tu trabajo te motiva más día a día? Escuchar a la gente. Me encanta. A mí me encanta recorrer los pueblos, me encanta ir sobre todo. Eso es algo que además me define mucho. Yo siempre digo que quizá yo hago más kilómetros por Aragón que el resto de los parlamentarios juntos. Y eso no es algo que solo diga yo, eso es algo que muchos periodistas, por ejemplo, dicen, recorro el territorio porque creo que es importante. Creo que es importante, no te pueden contar las cosas, por eso nos pasan muchas cosas y estamos tan desinformados. Cuando tú te dicen que hay un problema en un lugar, tienes que ir y verlo, te lo tienen que explicar, lo tienes que ver con tus ojos y tienes que sentir la realidad de lo que se vive allí. No puedes, no te puedes guiar por informaciones que muchas veces no son ni siquiera verdad. Por eso cuando a mí la gente me dice, es que cuando hablas se te entiende. Se me entiende porque digo lo que he visto. No me lo ha contado a nadie, ni lo he visto en un vídeo de TikTok, ni me lo han mandado en una red social que no tiene ningún tipo de veracidad. Lo he visto y creo que es importante recorrer los pueblos, hablar con la gente, escucharles. Yo creo que una labor importante de la política es escuchar los problemas de la gente y creo que eso se hace poco. ¿Qué es lo que más se repite? ¿Qué te dice la gente? Ahora mismo, mira, en el territorio hay dos preocupaciones fundamentales. Una preocupación fundamental que es qué va a pasar con mi pueblo. Mi pueblo tiene 80 habitantes, tiene 50, tiene 30. Hace 10 años éramos 300. Había 5 bares, teníamos un hotel, estaba el cole abierto y ahora, por desgracia, solo queda un bar, no hay niños en el cole, casi no queda gente joven. La despoblación es un problema, no la despoblación cutre y lamentable que alguna agrupación política o alguna formación turolense ha utilizado en beneficio propio, sino la despoblación real, la que un padre cuando tiene 2 hijos o una madre en un pueblo dice, ¿y dónde irán al instituto? ¿No? Tendrán que ir a Mora, tal, y porque aquí no tienen ni siquiera compañeros. Ese es un problema. ¿Cómo conseguimos que quien se quiera quedar en primer lugar en los pueblos se quede? A veces se habla de repoblación, no. Primero lo que hay que intentar es que el que se quiera quedar se quede. Y segundo, ¿cómo conseguimos que se revitalicen esos municipios? Y luego otro de los grandes problemas es la vivienda. Que al final están unidos. ¿Qué pasa? Que la vivienda no es un problema del territorio solo, es un problema general. Cuando hablas con gente de tu edad, por ejemplo, te dicen, es que yo no puedo acceder a una vivienda. Es que los de tu edad no pueden y los de la mía tampoco. Yo tengo 42 años y hay gente que dice, es que no me puedo comprar una casa. Esos son problemas que se repiten y las soluciones no son mágicas, pero hay que trabajar en ellas. ¿Hay alguna decisión o proyecto de la que realmente estés orgulloso, que hayas sacado adelante? Yo creo que hay muchos proyectos de los que estar orgullosos a nivel municipal. Yo creo que cuando yo llegué al ayuntamiento había 3 niños en el colegio y éramos 60 vecinos. Ahora creo que hay 10 y somos 80. No somos Manhattan, somos un pequeño pueblo de Teruel en el que pues prácticamente cada año nace un niño. En el que no es extraño saber que hay una embarazada. Es decir, somos un pueblo en el que hay vida. Somos un pueblo en el que cuando yo fui al colegio había 5 niños y hoy, como digo, hay 11. Es decir, ese yo creo que es un proyecto de una idea de con muy pocos recursos conseguir que todo aquel que ha querido venir a Gúdar a vivir, entre todos, con la colaboración de los hosteleros, de los empresarios, hemos conseguido que tenga trabajo, hemos conseguido que tenga una casa y hemos conseguido que pueda hacer su proyecto de vida. Y algunos se han quedado y otros se han marchado. Pero yo creo que ese a nivel municipal personal es como el gran proyecto de lo que yo entendía al margen de haber hecho una calle o no, haber hecho un pabellón o no, eso es diferente. La idea era conseguir tener viviendas para que el que venga se pueda quedar. Si un joven está buscando un trabajo, echarle una mano. Si un joven se quiere establecer como autónomo, buscarle una nave, buscarle... Y a nivel provincial, a nivel
yo creo que en la legislatura en la que estuve en la Diputación Provincial conseguimos que la Diputación Provincial sí que fuese una herramienta para los pueblos. Conseguimos acercar la Diputación a los pueblos. Hicimos más kilómetros, mi responsabilidad, que eran las carreteras. En una sola legislatura hicimos más kilómetros que en las 5 anteriores. En una sola legislatura hicimos una inversión mayor en comunicaciones, carreteras y caminos rurales que en las 5 legislaturas anteriores. Más en 4 años que en 20. Y eso no lo digo yo, eso se puede ver, porque al final son pruebas irrefutables que se pueden ver cada día. Y luego yo creo que conseguimos pues, hacer, como digo, que la Diputación fuese más digna, fuese más cercana, y luego, pues, hombre, conseguimos darle la vuelta a un servicio que para mí es fundamental, que es el de los bomberos. Ese servicio de los bomberos que presta atención y servicio a los 135.000 habitantes de la provincia, también a los 35.000 de la ciudad, aunque ni tiene obligación ni debería hacerlo, pero el Ayuntamiento de Teruel no cumple con ella. ¿Y algo que en cambio, visto con perspectiva, te hubiera gustado hacer diferente, distinto? Distinto y diferente. Pues mira, yo formo parte de un partido, que es del Partido de Aragonés, como bien sabes, que ha vivido una época de conflictos tremenda internos, una lucha sin cuartel que a veces no tiene mucho sentido. Yo creo que la parte que me toca, pues quizá debería haber pensado a veces más las cosas, haber intentado pues poner más paz y no siempre pues pensar que aunque tengas razón, a veces te la tienes que guardar, ¿no? Evitar a lo mejor conflictos que, bueno, pues ahora ya no tienen solución. Cuando no estás trabajando, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? A mí me gusta mucho la caza, me gusta mucho esquiar y me gusta mucho, y para mí el tiempo libre lo paso con mis amigos, quiero decir. Para mí una tarde de agosto en la terraza del bar de tu pueblo, de cualquiera de los tres, y tomar una cerveza fría o un vino y hablar de nada y de todo, de esas, como dice un meme que yo veo muchas veces que me encanta, esas noches interminables en un pueblo de Teruel arreglando el mundo, ¿no? Pues eso también es tiempo libre y es algo que a mí por lo menos me recarga las pilas y me recarga el alma. Y como digo, pues la caza y el esquí, soy de un pueblo de nieve, soy de un pueblo en el que, gracias a la estación de esquí de Valdeinares, gracias a la idea que tuvieron en aquel momento un grupo de locos de hacer una estación de esquí, Ángel Teban, un hombre que fue un visionario en Alcalá de la Selva, y luego un grupo de alcaldes que se empeñaron en que esa estación fuese pública. Gracias a una estación de esquí hemos conseguido que un territorio en el que en invierno no vivía nadie porque hace un frío que te mueres, pues oye, hemos sido capaces de tener hoteles, de tener restaurantes, de tener vida. Y la caza pues es algo que está relacionado, yo creo que con mi forma de entender la vida. ¿Qué rincón de Aragón le recomendarías a alguien que nunca ha estado por aquí? De la provincia de Teruel, Sí, yo recomendaría Cabra de Mora. me la has Te lo recomendado antes decía de antes. empezar Y de Aragón, yo recomendaría que la gente, sobre todo los turolenses, recorriesen la comarca del Sobrarbe. Creo que a los turolenses les haría ver como sin recursos las cosas se pueden hacer bien. Si tuvieras que hablar entre el equilibrio que existe entre la ciudad y el mundo rural, ¿cómo, cómo lo definirías y cómo crees que podríamos evitar que siga habiendo esa diferencia, ¿no? Pero es que yo creo que esa diferencia va a existir y además tiene que existir. O sea, yo soy un convencido habitante, practicante de lo rural, que en este momento tiene que estar en lo urbano, por circunstancias. Yo no creo que lo rural sea malo y lo urbano sea bueno. Yo creo que el medio rural es como es y no va a cambiar. Lo que tenemos que hacer es dignificar la vida en el medio rural y sobre todo socialmente dignificar la vida en el medio rural. No pasa nada por vivir en un pueblo. No pasa nada por ser agricultor, por ser ganadero. Todo lo contrario. Creo que ese es el error. Y el error es pensar que si llevamos la General Motors a Gúdar, va a vivir gente en Gúdar. Porque en Gúdar podría vivir gente, si quisiera, y no vive. En Valdeinares podría vivir más gente, si quisiera, y no vive. ¿Por qué la gente no vive en el medio rural? Porque socialmente no está de moda. Y eso es algo que hay que comprender. Yo, desde mi municipio, que es el más bonito del mundo, estoy a 1 hora y 10, 1 hora y 20 de la playa, a 40 minutos de la capital de mi provincia,
tengo un hospital, cuando esté en marcha el nuevo hospital, a 35 minutos de mi casa, tengo un centro de salud a 20, tengo un instituto a 20, una línea pública de transporte que me lleva y me trae todos los días, tengo fibra óptica y 600 megas, pero en mi pueblo no vive más gente. ¿Por qué? Por la falta de vivienda. En los próximos años va a haber mucha vivienda, porque las administraciones, como siempre tarde, se han dado cuenta de que es necesario hacer vivienda. Habrá vivienda y estará vacía. No es porque se viva mal, es una cuestión cultural. ¿Por qué la gente prefiere estar en una ciudad que prefiere estar en un pueblo? Pues porque a las personas hoy la ciudad les aporta cosas que en los pueblos o el medio rural no les aporta. Sin embargo, lo que tenemos que conseguir es que aquel que quiere estar pueda hacerlo. Para eso tenemos que discriminar de forma positiva la vida en el medio rural. La gente que vive en el medio rural debe pagar menos impuestos, no recibir subvenciones. Eso es un error. Debe pagar menos impuestos. Es decir, si tú tienes tu negocio en el medio rural, debes pagar menos IVA, debes pagar menos IRPF, debes pagar menos impuestos, porque es más difícil para ti vivir en el medio rural, pero tienes que recibir subvenciones. Si tú eres funcionario y vives en el medio rural, debes tener unas ventajas a nivel de puntos, a nivel de ascensos, a nivel de todo. ¿Para qué? Para que vivir en el medio rural te compense. ¿Por qué? Pues porque en el medio rural hay una serie de gastos que el que vive en el medio urbano no los tiene. Y te pongo algunos ejemplos muy fáciles. Todos los estudiantes mayores de 16 años que vienen a la ciudad de Teruel y se hospedan en una residencia, en un piso, sus padres están pagando para que sus hijos estudien lo que un padre de Teruel no tiene que pagar, porque su hijo va y viene andando. Eso es una discriminación positiva o negativa, negativa. ¿Y eso se puede resolver? Sí. ¿Y cómo se puede resolver? Ese gasto que tienen los padres, que sea una reducción en sus impuestos, por ejemplo. ¿Hay algo que te saque especialmente de quicio de la política? Sí, la falsedad y el engaño, que ahora además está de moda. Y yo, el que no me conozca, me conocerá hoy con esto. Yo nunca me escondo. Yo nunca me escondo, nunca doy las cosas a entender y las explico. La falsedad, la falsedad que ha practicado el movimiento ciudadano Teruel existe en los últimos tiempos con la provincia de Teruel. Eso es mentir, eso es engañar a la gente y eso es malo. Y eso se tiene que eliminar, porque cuando engañas a la gente, se puede engañar a una persona durante mucho tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. No podemos decirle a la gente que queremos un tren, un tren electrificado y luego bloquear la línea eléctrica que hará que el tren se electrifique. No podemos decirle a la gente que queremos empresas, pero luego cada empresa que viene la llevamos al juzgado. No podemos decirle a la gente que el impacto visual es lo mismo que el impacto ambiental. Eso es perjudicar. Y la provincia de Teruel está sufriendo un perjuicio que un día u otro tendrá que resolver, porque si no nos quedaremos en el vagón de cola. Hoy llegan miles de empresas a Aragón y ninguna viene a Teruel. ¿Por qué? Porque cada empresa que viene a Teruel acaba en el juzgado. Eso es algo que me pone muy nervioso, porque eso es mentira a la gente. Y eso debería estar castigado y estoy convencido que la sociedad lo castigará. Como buen aragonés, si tuvieras que elegir identificarte con una jota, un dicho, una palabra aragonesa, ¿cuál sería? Una J, la fiera. Una palabra aragonesa, una palabra muy nuestra. Pues, no sé, una palabra muy nuestra, muy. La verdad es que no lo sé. Mira, si te tuviera que decir una palabra, quizá te diría Aragón. Creo que es la palabra que más te puede llenar la boca y más te puede llenar el corazón. Un consejo o una reflexión para quienes quieran implicarse en la política de su tierra o igual aunque no sea desde la política, pero que quieran implicarse de alguna manera con Aragón, con la provincia de alguna manera. Yo quiero dar un consejo a los jóvenes. Los jóvenes tenéis que ser capaces de entender que sin vosotros el mundo se va a parar. Tenéis que implicaros en la política, en las empresas, en las asociaciones, en la reivindicación. Tenéis que formar parte de verdad de la sociedad. A mí me sorprende mucho ver cómo gente de 30 años permanece absolutamente aislada de la realidad de su sociedad. No forman parte de un colectivo, de una asociación. Ya no estoy hablando de un equipo de fútbol, no hablo de eso. Pero en un pueblo hay que ser de la comisión de fiestas, hay que ser de la sociedad de cazadores si eres cazador, hay que formar parte del ayuntamiento, cada uno con su ideología.
A mí me gustaría que todos los jóvenes que ven esto sean todos y se hagan todos militantes del PAR, que les invito a todos. Pero si uno es de Izquierda Unida, de Chunta Aragonesista, del Partido Socialista, da igual, que se impliquen, que formen parte de las listas electorales, que conozcan la política desde dentro y que para cambiar las cosas no se cambian criticando en el bar, se cambian formando parte. Y yo creo que es súper triste ver lo difícil que es encontrarte a alguien joven. Luego dicen, es que no se les da oportunidades a los jóvenes en la política, pero si no hay. Porque los jóvenes la ven con tanto asco, y lo entiendo. Y lo entiendo porque en política se han hecho las cosas muy mal y los partidos políticos han hecho las cosas muy mal. Pero la política la hacen las personas. Entonces lo importante es que las personas que estén en política sean las mejores y se comprometan. Y quien tiene que cambiar la política son los que están por llegar, no los que se han ido. Bueno, ya estamos terminando. Faltan las preguntas típicas de Venga. Charreta Podcast. A por ellas. ¿Las conoces? ¿Las sabes? No. ¿No? A ver. Bueno, la primera es nuestra, así que voy a disparar ya. ¿Eres de quedarte de charreta? Sí. ¿De capazo? Sí. Muchísimo. ¿Aunque vayas mal de tiempo? Sí. 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 Muy bien. Muchísimo. Y bueno, la segunda es del Instituto de Estudios Turolenses, que pregunta qué se puede hacer para dar a conocer más pues, el sector al que tú perteneces, la política, cómo se podría acercar más a la sociedad a la política. Fíjate, yo tengo una cosa grabada en mi mente de cuando era un niño, tenía 6 años o 7. A nosotros nos trajo el cole a ver la Diputación Provincial. Nos sentó en el salón de plenos de la Diputación Provincial y luego todos nos sentamos en el despacho, en la silla del presidente de la Diputación y en su despacho. Despacho que luego, por circunstancias de la vida, pues participé de la política de la Diputación Provincial. Y yo siempre vi con admiración al presidente de la Diputación porque para mí era el hombre capaz, presidente o presidenta, ¿no? Pero desde niño era el hombre capaz de arreglar la carretera de mi pueblo, porque yo le pregunté, recuerdo perfectamente aquel día que yo le pregunté por qué la carretera de mi pueblo estaba tan mal y me dijo que la iban a arreglar y luego se arregló años después, ¿no? Pero para mí eso, yo creo que la gente tiene que conocer la política de verdad. Yo sé que la política tiene una connotación muy negativa, pero que la gente piense algo. Cada cosa bonita y bien conservada que hay en esta provincia la ha conseguido la política. Ha habido un alcalde o una alcaldesa que seguramente cobra 0, estando hasta las 12 de la noche, peleando por su pueblo, luchando, haciendo viajes y kilómetros para que vayas a Pitar, que ahora tengas unas pasarelas maravillosas, para que vayas a Aliaga y tengas unas pasarelas maravillosas, para que vayas a Rubielos de Mora, la Virgen de la Vega, a cualquier municipio del Matarraña y veas esos pueblos preciosos. Para eso ha habido gente que se ha dejado parte de su vida a cambio de nada. Eso es la política real. Pues ha sido un placer compartir esta charreta contigo, Alberto. Muchas gracias. Lo mismo digo, muchísimas gracias. Nos vemos de charreta, ya se me olvidaba cómo se Hasta despedía. Hasta luego. De charreta, una charla sin igual. Espacio patrocinado por Grupo Fandos, Hotel Isabel de Segura, Grupo Terrán, Cerámica Domingo Puntere Hijos y Estudio Global Yuch Asesores. En colaboración con Cámara de Comercio, Diputación de Teruel e Instituto de Estudios Turolenses.